Sea el trapecio ABCD con E el punto medio de AD. Quiere decir que este lado mide lo mismo que este lado. F es un punto en el segmento CB, tal que EF es paralelo a CB. O sea, quiere decir que, perdón, perpendicular, quiere decir que queda en ángulo recto. Debo demostrar que el área del trapecio es igual a la multiplicación del lado CB por el lado EF. Para calcular el área del trapecio sería base mayor más base menor por altura dividido entre 2, pero como no conozco la altura, entonces podría descomponer el trapecio en otras figuras que sí conozco las dimensiones de alturas y bases. Por ejemplo, puedo trazar aquí un lado paralelo al lado CB, desde acá hasta acá. Llamémoslo DG. De esta manera ya yo tengo aquí un romboide que conozco la base y conozco la altura. Esa altura porque esto es un ángulo recto y aquí tengo un triángulo. Entonces, yo podría expresar el área del trapecio ABCD como la suma del área del romboide DGBC más el triángulo DAG. O sea, esta más esta. Comencemos con el área del romboide, que lo vamos a calcular mediante la multiplicación de la base por la altura HF. Y luego el triángulo ADG, tampoco conozco su altura, entonces la puedo descomponer de la misma manera. Por ejemplo, puedo trazar una línea paralela a EF, de tal manera que aquí, como ya dijimos que DG es paralela con CB, puedo decir que como este es recto, este también es recto. Y esta línea que yo puse paralela aquí, también va a tener ángulo recto. Vamos a llamarlo I. Entonces, de esta manera, el triángulo ADG se puede descomponer por la suma del triángulo ADI más AIG. Lo podemos ver de esta manera. Y como estos triángulos sí son triángulos rectos, conozco las alturas. Por ejemplo, la altura del triángulo es AI en ambos casos. Entonces, podría calcular la altura, digo, el área del triángulo de AI como la base de I por la altura AI dividido entre 2. Y la altura, digo, perdón, y el área del triángulo AIG como la base IG por la altura AI dividido entre 2. Entonces, aquí valdría la pena sustituir AI medios por H. Recuerden que esto es una paralela media de esto. Podríamos demostrar que el triángulo EDH es semejante con el triángulo ADI. Sabemos que tiene ángulo recto en I y este es ángulo recto en H. Y que el ángulo EDH es el mismo ángulo ADI. Entonces tienen dos ángulos congruentes y ya podemos decir que son semejantes. Al decir que este lado mide lo mismo que este, entonces yo puedo decir que ED mide la mitad de que DA. Y como este es paralela media, este mide la mitad de, bueno, esto como este es el punto medio entre estos dos, puedo decir que es la paralela media y mide la mitad. Entonces, puedo demostrar que EH mide lo mismo que AI dividido entre 2. ¿Para qué hago esto? Para que este AI dividido entre 2, sustituirlo como un EH. Y aquí también tengo un AI medios y lo puedo sustituir como un EH. Entonces ya tengo las áreas de los triángulos DAI como DI por EH más AIG, que será este chiquitico que está aquí, por como IG por EH. Entonces vamos a verlo de esta manera. Aquí lo que puedo hacer para simplificar esto es sacar un factor común, vea que ambas partes tienen EH, entonces puedo expresarlo como EH por DI más IG. Entonces, veamos que DI y IG es una sola línea. Entonces, puedo expresar esta suma como DG. Entonces, ya tengo el triángulo DAG que se calcula con la fórmula EH por DG.
Entonces, básicamente, ya tengo casi todo lo que necesito. Este es el triángulo que acabo de decir. Entonces, el trapecio inicial, recuerden que era el área del eh, romboide más el área del triángulo, que ya las tengo aquí. Entonces, simplemente tengo que hacer una suma de el área de la derecha más el área de la izquierda. Recuerden que DG es el lado opuesto de este paralelogramo CB, así que DG mide lo mismo que CB. Voy a sustituir esto por esto, porque aquí ya me quedaron también esos semejantes. Entonces voy a sacar nuevamente factor común CB y me va a quedar como CB por la suma de HF más EH. Entonces veamos que HF y EH están en una sola línea y sumados son EF. Entonces puedo sustituir esto por EF. Entonces tengo que el área del trapecio ABCD se calcula multiplicando CB por EF, que es lo que quería demostrar desde el principio.